Un año después de casarme con Xiaomu, su hermano menor, Zhao Yuan, quien llevaba 3 años desaparecido, regresó sano y salvo. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi esposo y su hermano menor eran idénticos. Desde entonces mi esposo parecía haberse transformado en otra persona. Su mirada se volvió cada vez más sombría y obsesiva. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse para leer historias maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia, Zhao Yuan está a punto de regresar a casa, y la mansión se ha vuelto cada vez más animada estos últimos días. Con los preparativos comenzando temprano para los forasteros, la escena podría parecer como si mi esposo estuviera a punto de tomar una concubina. No es de extrañar que la gente piense que después de todo, en la superficie, la familia y ahora solo tiene a mi esposo y Xiaomu como el único joven maestro, perdido en mis pensamientos en mi habitación. No me di cuenta cuando Xiaomu regresó, trayendo el frío del exterior, y me envolvió con sus brazos por detrás. Incliné mi cabeza ligeramente para mirarlo. ¿Estás cansado hoy? Xiaomu apretó su brazo a mi alrededor, un poco cansado. ¿Me consolarás? Antes de que pudiera responder, la nariz de Xiaomu ya estaba acariciando mi oreja. Su cálido aliento me inundó instantáneamente. Una mano grande presionó firmemente contra mi cintura, mientras que la otra se deslizó hacia abajo, ejerciendo repentinamente fuerza en la curva de mi rodilla para levantarme, y los ojos de Xiaomu eran inescrutables. ¿En qué estabas pensando ahora? Me sobresalté por su movimiento, envolví mis brazos alrededor de su cuello para evitar caer. Justo ahora, simplemente estaba en blanco, pero al ver la mirada peligrosa en los ojos de Xiaomu, sabiamente dije, estaba pensando en ti. Tan pronto como las palabras cayeron, una ráfaga de delicados besos llegó corriendo. Para cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, mi túnica exterior ya se había caído sin que me diera cuenta. Mirando hacia arriba, solo vi el deseo apenas disimulado en los ojos de Xiaomu. Por alguna razón, tuve un mal presentimiento. ¿No estabas un poco cansado? Por alguna razón, solo ver uno me hace sentir lleno de energía, bastante lleno de energía. De hecho, me di cuenta, ya que ese enfoque no funcionó, tuve que intentar una táctica más suave. Esposo, estoy tan cansado hoy. He estado decorando tantas áreas de la casa, y Xiaomu tiene un excelente autocontrol, creo que puede contenerse. Me revolvió el cabello y dijo suavemente luego, descansa pronto. Simplemente, realmente te extrañé. Él sabía exactamente cómo ablandar mi corazón, pero no podía dejar que se saliera con la suya cada vez que yo también tenía mi orgullo. Ya sabes, cuando estaba de viaje, seguía pensando en lo agradable que sería si uno estuviera a mi lado. Fruncí los labios, impasible. ¿No es esto una reunión? Además, en el año desde su matrimonio casi no habían estado separados por un periodo de tiempo significativo. La temperatura ha bajado recientemente, pero afortunadamente no me he resfriado, de lo contrario no habría podido venir a ver a uno. La mirada de Xiaomu era intensa pero teñida con un toque de lástima. Sobre todo, tenía miedo de contagiarle la enfermedad a uno. Jugando la carta de la lástima de nuevo, todavía tenía miedo de no entender. Agregó una explicación. No. ¿Cómo podría usar algo que ni siquiera ha sucedido para ganar simpatía? No necesitas preocuparte por mí mientras uno esté bien. Tu esposo es feliz. Miré a Xiaomu, después de decir algo así, y no se supone que deba preocuparme por él. Bajo los avances de Xiaomu, no pude evitar suspirar. ¿Qué esposo de loto blanco perfecto? Finalmente, agarrando la esquina de la ropa que no era mía, me mordí el labio y dije con resentimiento, realmente soy tan débil. Una risa ahogada sonó en mi oído, y alguien susurró suavemente, realmente es muy suave según él. Ama de llaves, el hermano menor de Xiaomu, es decir, el segundo joven maestro de la familia, se llama Zhao Yuan, y Xiaomu se hizo cargo del negocio familiar, mientras que Zhao Yuan eligió ingresar al servicio gubernamental. Todo fue perfecto hasta hace 3 años, cuando Zhao Yuan desapareció mientras investigaba un caso. Escuché que durante estos 3 años, Zhao Yuan ha estado encubierto y la caja de plata falsificada de ese entonces se resolvió con éxito. Su regreso seguramente le traerá un ascenso y un rango más alto. Eso es excelente. Tener conexiones en los círculos oficiales seguramente agregará aún más éxito a mí. En cuanto a los asuntos de mi esposo, Xiaomu se comportó de forma extraña hoy. No se levantó temprano como de costumbre, sino que esperó a que me levantara junto a mí. A esta hora, normalmente ya habría salido. No hay nada que hacer hoy. Me levanté y pregunté, sí, quería hablarlo con alguien. Y Xiaomu empezó a contarme sobre este asunto. Lo comprendí a grandes rasgos, era un asunto importante. Necesitaba viajar lejos para hacer compras, un viaje que duraría al menos de 3 a 5 meses,
o incluso 1 o 2 años. Pero solo llevamos 1 año casados. No supe muy bien cómo responder. Mi padre viajaba lejos por negocios y mi madre lo esperaba durante largos periodos. Al final, no solo esperaba el regreso de mi padre, sino también el de una concubina y un hijo ilegítimo. Desde entonces mi padre ya no veía a mi madre ni a mí. Lo que más le importaba era ese hijo. Quiero llevarte conmigo, la voz de Xiaomu destrozó mis recuerdos al instante. Me quedé paralizada. Por un momento algo inseguro juntos, sí, no quiero dejarte solo, y Xiaomu confirmó una vez más, estoy muy feliz, pero de repente pensé en mi suegra, si me voy, no habrá nadie en esta vasta mansión para hablar con ella, como si supiera lo que estaba pensando. Y Xiaomu dijo lentamente a Yuan regresará a casa en 10 días, madre no estará sola, oh cierto, la familia pronto tendrá otro cuñado menor, está bien, iré contigo, tomé una decisión, y Xiaomu no tuvo nada que hacer estos últimos días. Y pasó todo su tiempo pensando en tonterías, realmente no podía soportarlo más, afortunadamente estábamos a punto de partir pronto, así que pensé que lo controlaría un poco, y Xiaomu fue a despedirse de su suegra. Mientras yo revisaba cuidadosamente el equipaje una vez más, una vez que todo estuvo arreglado, le pedí al sirviente que llamara a Xiaomu para que se fuera, de repente, varios carruajes se detuvieron frente a la residencia y, el que iba delante bloqueó nuestro carruaje, y un hombre con una túnica azul bajó de él, mirando al hombre que salía del coche, me sentí un poco confundido, esposo, no fuiste a despedirte de madre, porque mi voz se volvió más suave, volviéndose gradualmente insegura. El hombre al que llamaba esposo ahora me miraba con confusión. Uban, justo cuando estaba a punto de preguntar de nuevo, alguien detrás me envolvió con sus brazos porque no llevas un chal. Ten cuidado de no resfriarte, miré a Xiaomu a mi lado, luego al hombre de la túnica azul frente a nosotros, sí, se veían exactamente iguales, pero todavía había algo diferente en ellos, no es de extrañar que sintiera que algo andaba mal ahora. Parecía que este hombre debía ser el hermano menor de Xiaomu, Zhao Yuan, pero ¿cómo sabía Zhao Yuan mi nombre? A Yuan, has vuelto sin esperar mi respuesta, y Xiaomu inmediatamente comenzó a alcanzar a su hermano menor, y Zhao Yuan volvió su mirada hacia mi hermano, ¿qué es esta? Olvidé presentarte. Esta es tu cuñada. Llevamos casados más de 1 año. Siguiendo su mirada, y Xiaomu también me miró y dijo con una leve sonrisa, querida, este es mi hermano gemelo, Zhao Yuan. Recibí el mensaje de Xiaomu e inmediatamente sonreí dulcemente. Hola, a Yuan, cuñada, hola. Después de un momento de silencio atónito, Xiaomu finalmente respondió en voz baja. Probablemente no podía aceptar haber ganado una cuñada tan de repente. Zhao Yuan parecía estar a punto de decir algo más, pero fue interrumpido por las palabras de Xiaomu. Mamá todavía te está esperando, deberías darte prisa. Xiaomu simplemente me apartó y se fue. Estaba desconcertado. Los dos hermanos no se habían visto en 3 años, y Zhao Yuan acababa de regresar después de escapar. Por poco de la muerte. ¿Su reencuentro realmente iba a terminar con solo unas pocas palabras como esas? Debido a que Zhao Yuan había regresado temprano, la suegra estaba encantada e insistió en que nos quedáramos unos minutos más. Días antes de partir, por la noche, mi suegra preparó un pequeño banquete en casa. Como éramos pocos en la casa hoy, el ambiente en la mesa era armonioso. Había pasado mucho tiempo desde que me casé con un miembro de la familia, y nunca había visto a mi suegra tan feliz. Durante casi media hora, mi suegra siguió agregando platos y sopa al tazón de Zhao Yuan, rechazando incluso la ayuda del sirviente. Mirando la montaña de comida apilada en el tazón de Zhao Yuan, y luego a las pocas verduras lamentables en el tazón de Xiaomu, suspiré silenciosamente en mi corazón. Afortunadamente tiene una buena esposa. Tomé un trozo de cerdo estofado y lo puse en el tazón de Xiaomu. Esposo, no solo comas verduras, come algo de carne. Xiaomu fue muy considerado y también me sirvió algunos platos, me ayudó a alcanzar todo lo que no pude obtener. Está bien, lo admito, también es un buen esposo, la relación entre hermano y cuñada es realmente buena, y Zhao Yuan habló de repente. Aunque estas palabras estaban dirigidas a ambos, su mirada solo se posó en Xiaomu. Si nuestro Yuan está envidioso, simplemente pídale a su madre que arregle un matrimonio para ti pronto, y Xiaomu se encontró con la mirada de Zhao Yuan, una leve sonrisa tirando de la comisura de su boca. Por alguna razón,
la sonrisa de Xiaomu siempre parecía un poco siniestra cuando hablaba, porque Yuan tose. Se resfrió. La atmósfera entre los dos fue rota por la suegra, solo una vieja herida actuando. No es nada grave, madre, ¿cómo puede ser nada? Llama rápidamente a un médico para que le eche un vistazo. Los dos iban y venían, y al final, llamaron a un médico. Después de examinarlo, el médico le recetó algunas dosis de medicamento y simplemente le recomendó descanso y recuperación. Tengo algunos medicamentos de alta calidad para heridas en mi casa, se los llevaré a mi cuñado más tarde. Me preparé para llevarme a Xiaomu y escapar de allí. Regresemos a buscarlo. Primero, aunque había escuchado a los sirvientes mencionarlo antes, mi suegra favorecía el segundo hijo. Nunca esperé una diferencia de actitud tan grande. Hace un año, Xiaomu se encontró con bandidos mientras viajaba por negocios y casi pierde la vida. Apenas escapó con la mitad intacta. Mi suegra simplemente lo ignoró, diciéndole al médico que hiciera todo lo posible por salvarlo. En ese momento, estaba tan asustado que las lágrimas brotaron de mis ojos pensando que la compostura tranquila de mi suegra era simplemente el porte digno de una matriarca. Resulta que no era eso, la calma era simplemente por indiferencia. Llevé a Xiaomu de vuelta al patio y le pedí que esperara en la habitación un momento mientras iba a buscar la medicina. Después de hurgar en la habitación lateral durante mucho tiempo, finalmente la encontré. Me apresuré a regresar para encontrar a Xiaomu, pensando que podríamos entregar la medicina juntos y hacer un viaje rápido, pero nunca esperé ver tal escena. Piezas de porcelana rotas estaban esparcidas por el suelo, y la sangre de Xiaomu goteaba de las yemas de sus dedos. Parecía incapaz de procesar lo que había sucedido, mirando fijamente la sangre en sus dedos sin moverse. Busqué apresuradamente un pañuelo para presionar contra su herida. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? Después de presionar durante mucho tiempo, una vez que el sangrado se detuvo, desenvolví la medicina para heridas y me preparé para aplicarla, y Xiaomu detuvo mi mano, bajando la mirada. Si uso esto, ¿qué me quedará para un yuan? Tiré firmemente de su mano y rocié la medicina sobre ella. ¿La mansión y carece de tal medicina? Además, la intención es lo que cuenta. Haré que el sirviente envíe otros tónicos más tarde. ¿Está bien? Y Xiaomu me observó en silencio. Parecía haber un destello de luz en sus ojos. Por alguna razón, sentí que estaba de buen humor. Miré la botella de medicina en mi mano. Era el que había obtenido del doctor divino cuando estaba gravemente herido. Habíamos usado mucho en ese entonces, pero nunca esperé que el resto todavía le fuera útil. Pero, ¿fue realmente descuidado? Mientras deambulaba ociosamente por la mansión, me encontré inesperadamente con Zhao Yuan. No estoy familiarizado con él y sumado al hecho de que tiene el mismo rostro que Xiaomu, lo encuentro bastante extraño. ¿Cómo está la salud de tu tío? ¿Qué dijo el doctor? Zhao Yuan se volvió hacia mí y sonrió, diciendo: gracias por su preocupación, cuñada, estoy bien, me alegra saberlo. Asentí con una sonrisa. Después de intercambiar las cortesías, quise irme, pero Zhao Yuan me llamó para detenerme. Ayer te escuché mencionar ungüento medicinal. Entonces, ¿por qué la entrega resultó ser tónicos en su lugar? No esperaba que Zhao Yuan preguntara esto y me congelé por un momento. La medicina para la herida se agotó, así que así es como es. Zhao Yuan asintió. Un poco, cuñada. ¿Has notado algo extraño en mi hermano mayor? De hecho, noté algo, pero al escucharlo decir esto, sabía la razón. Mi cuñado sabe la razón. Zhao Yuan me miró, una leve y esquiva sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Cuñada, ¿sabías que en el pasado, muchas personas no podían distinguirnos a mí y a mi hermano mayor? Sentí que había un significado más profundo detrás de su sonrisa y palabras, y quise presionar más, pero fui interrumpido por la llegada de Xiaomu. Así que aquí es donde estás, mi señora. Sonrió y tomó mi mano. Me preguntaba a dónde se había ido mi esposa. Me preocupó por un momento. ¿De qué hay que preocuparse en la mansión? Zhao Yuan se rió de repente. Tal vez sea precisamente porque estamos en la mansión que el hermano mayor está aún más preocupado. Los ojos de Xiaomu parpadearon, un ligero escalofrío emanaba de él. Yuan, te encanta bromear. Tu cuñada y yo somos inseparables. Pegados como laca. Por supuesto que me preocupo por ella. Cuando te cases, lo entenderás. Después de unos momentos de silencio, la mirada de Zhao Yuan cayó sobre la mano vendada de Xiaomu, sin estar seguro de lo que le vino a la mente. Pero Zhao Yuan curvó los labios. Hermano, qué plan tan inteligente. Solo resolviendo casos importantes puede Yuan ser considerado verdaderamente valiente e ingenioso. Y Xiaomu respondió con calma. Mis ojos iban de un lado a otro entre los dos. ¿Qué están haciendo realmente? ¿Cómo llegó a conspirar?
después de quedarnos unos días, ya era hora, y Xiaomu y yo empacamos de nuevo, listos para salir, y Zhao Yuan vino a mí, diciendo que era una cuestión de cortesía devolver el favor. Para agradecerme por los suplementos anteriores, no tengo nada más que dar, este incienso de kaolín lunar es lo que uso a menudo, tiene efectos calmantes y para ayudar a dormir, a mi hermano mayor también le gusta mucho y Zhao Yuan entregó una caja de incienso. «Esposo, ¿te gusta?» Esto me sorprendió un poco, ya que lo conozco, siempre lo he visto quemando un ajo, así que pensé que solo le gustaba el ajo, estaba a punto de aceptar las gracias cuando mi mano fue agarrada por una grande, fue hace mucho tiempo, ya no me gusta. Y Xiaomu apareció de repente, ¿por qué has sido tan esquivo últimamente? Cada vez que tengo una charla casual con Zhao Yuan, mi esposo corre rápidamente, apreciamos la amabilidad de nuestro Yuan, pero mi esposa y yo estamos acostumbrados a usar un ajo, un cambio repentino en el incienso podría no ser adecuado. Y Xiaomu se negó con solo unas pocas palabras, y Zhao Yuan guardó silenciosamente la caja en su abrazo y dijo con una sonrisa, «Hermano, ¿por qué eres tan dominante?» Negándote directamente en nombre de la cuñada, te gusta un ajo ahora, pero ¿quién puede decir que la cuñada no preferirá la orquídea lunar en el futuro? No, mientras sí. Xiaomu decía esto, agarró mi mano con fuerza, probablemente él mismo no estaba del todo seguro. ¿Qué piensas, cuñada? Y Zhao Yuan directamente me dejó la decisión, no deberías usar solo lo que le gusta a mi hermano, deberías preocuparte más por lo que te gusta a ti. Me esforcé por pensarlo, siempre sentí que había algo extraño en estos dos hermanos, y porque este tío menor tiene la leve fragancia de té verde flotando a su alrededor, tienes razón, me preocupo más por lo que me gusta, pero lo que le guste a mi esposo, a mí también, nunca me gustó quemar incienso, pero después de estar con Xiaomu durante tanto tiempo gradualmente me acostumbré al aroma de un ajo, cada vez que lo huelo, siento una sensación de paz. Además, si Xiaomu no quería aceptarlo, debe tener sus razones, habiendo estado en el negocio durante tanto tiempo. Era hábil para leer las expresiones de las personas, si era tan reacio a darle cara a Zhao Yuan, debe haber algo entre ellos. Después de expresar su gratitud a Zhao Yuan, se fue apresuradamente, el carruaje desapareció gradualmente en la distancia, mirando fijamente a la figura solitaria de pie enfrente a la residencia y, pensando en ese rostro, tan sorprendentemente similar al de Xiaomu, no pude evitar perderme en mis pensamientos, no sé cuánto tiempo había pasado, pero cuando finalmente salí de eso, me di cuenta de que Xiaomu me estaba mirando sin pestañear. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Antes de que pudiera preguntar, Xiaomu habló primero, después de pensarlo detenidamente, finalmente dije, el incienso de orquídea lunar de ahora me parecía muy familiar, creo que lo había olido en alguna parte antes, estaba perdido en mis pensamientos. Sin notar la fugaz mirada de sorpresa que cruzó el rostro de Xiaomu, noté que su rostro estaba un poco pálido y comencé a preocuparme. ¿Te sientes mal? Levanté la mano para revisar su frente, pero en su lugar me atrajo hacia sus brazos. Estoy un poco mal, y Xiaomu me abrazó más fuerte y, después de una larga pausa, dijo Bangwan, déjame abrazarte un rato. No me atreví a moverme, así que dejé que me abrazara. Porque te sientes de repente indispuesto, parece que necesito encontrar un médico para que me eche un vistazo cuando lleguemos a la estación de correos. Llegamos a la estación de correos y quería solicitar una consulta médica, pero Xiaomu me detuvo. Dijo que estaba bien, viéndolo ocupado ordenando, realmente parecía que estaba bien, pero su obsesión por la limpieza es bastante severa, ya ha hecho la cama 3 veces. Lo interrumpí y lo aparté para que se refrescara un poco. Justo antes de quedarme dormido, Xiaomu encendió el incienso de sándalo como de costumbre, y una repentina inspiración pareció atravesar mi mente. Lo tengo. De repente me senté. Sin embargo, Xiaomu no se sobresaltó por mi repentino arrebato, preguntó suavemente, ¿qué ha descubierto Bangwan? Sé dónde he olido la fragancia de la orquídea lunar antes. Sin notar la expresión de Xiaomu, continué por mi cuenta. Hace 3 años, cuando nos conocimos durante el Festival de los Faroles, llevabas este mismo aroma. Lo recordé con cuidado. Creo que dije en ese entonces que tu fragancia era agradable y familiar, haciéndome sentir tranquilo. Incluso dijiste que me darías un poco más tarde, y Xiaomu también me dijo el nombre y el origen de este incienso, y luego continuamos hablando de muchas cosas. Así fue como nos conocimos, recordé solo por un largo tiempo. Pero Xiaomu no intervino, que miré a Xiaomu, pero las palabras en mi boca de repente se atascaron. El rostro de Xiaomu estaba pálido, pero su mirada estaba fija en mí. Tragué saliva nerviosamente sin pensar y dije ansiosamente, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal de nuevo?
Su tez era realmente aterradora. Dije antes que deberíamos buscar un médico. Los ojos de Xiaomu estaban ligeramente rojos mientras me atraía lentamente hacia su abrazo. No lo recuerdo. Le di unas palmaditas suaves en la espalda. Si no lo recuerdas, entonces no lo recuerdas. De todos modos no fue gran cosa. Y Xiaomu me abrazó cada vez más fuerte. ¿A Bangwan le gusta el yo de ahora, o el yo de antes? La voz de Xiaomu tembló levemente ante él al final. Me preocupaba cada vez más qué le pasaba exactamente. Y Xiaomu esperó en silencio mi respuesta. Después de considerarlo cuidadosamente, decidí dar la respuesta más segura. Me gustan todas, pero tan pronto como terminé de hablar, y Xiaomu comenzó a actuar como un loco. No, y Xiaomu seguía murmurando. No entendía que había sido tan sincero. ¿Qué había de malo en esa respuesta? Y Xiaomu presionó hacia abajo, sus besos cayeron en una fina y densa lluvia. En medio del constante tirón y tirón, una gota hirviendo cayó sobre mi cara. Solo puedo ser yo. Y Xiaomu me besó hasta quedar aturdido, completamente ajeno a sus palabras. Ni siquiera pensó en por qué estaba reaccionando de esta manera. Hasta la madrugada, y Xiaomu me llevó al carruaje. Todavía no entiendo qué tipo de locura se ha apoderado de él. No quería prestarle atención, pero Xiaomu siempre me persuadía pacientemente. No importaba cuán irrazonables fueran mis demandas, él asentía y estaba de acuerdo. Al final, incluso me preguntó, ¿son estos todos los requisitos, Bangwan? Parece que no he exigido lo suficiente. No he forzado mi suerte aún más. Desde hoy hasta que volvamos a casa, no debes, absolutamente no, dejarte llevar por la lujuria. Está bien. Y Xiaomu asintió sin dudarlo. ¿Aceptaste tan fácilmente? Está bien, entonces no me enojaré más. Después de viajar durante más de un mes, finalmente llegamos a nuestro destino. Este último mes ha sido demasiado agotador para mí, así que fui directo a la posada y reservé 2 habitaciones superiores. En serio, dile a Xiaomu que dormiremos en habitaciones separadas. Ese perro de hombre aceptó con la boca llena de promesas, pero está jugando conmigo con las palabras. Dice que la indulgencia se trata de ceder a los deseos sin restricciones, y como tenemos restricciones, no cuenta. No lo he visto mostrar ninguna restricción en absoluto. Ante mi firme insistencia, terminamos consiguiendo 2 habitaciones. Mirando la habitación sin Xiaomu en ella, estaba absolutamente encantada. Tomé mi pequeño bolso lleno, traje a 2 criadas y 2 sirvientes para salir de compras. Esta era la primera vez que viajaba lejos de casa en mi vida, así que estaba decidido a echar un buen vistazo a mi alrededor, pero en ese momento, al ver al niño a mi lado con mocos y lágrimas corriendo, sentí un poco de dolor de cabeza. Deja de llorar primero, ¿cómo te llamas? ¿Recuerdas dónde vives? Después de preguntar durante mucho tiempo sin obtener ninguna información útil, no tuve más remedio que llevarlo a la oficina del gobierno cercana. Ahora que lo pienso, también me perdí una vez cuando era niño, ese invierno. Después de ser ignorado repetidamente por mi padre, me escapé de casa. Al principio, solo me atrevía a agacharme en el callejón no muy lejos de casa, pensando que si mi padre venía a buscarme, me encontraría enseguida. Siempre creí que mi padre vendría a buscarme porque antes de escaparme le dejé una carta, y solo para él, pero estuve de pie en la nieve durante tanto tiempo que ni siquiera supe cuando me desmayé de frío. Cuando desperté, una pequeña capa de piel me cubría. Era un joven tan delicado como el jade tallado, y era excepcionalmente guapo, tan guapo que me quedé momentáneamente sin palabras. Despierto, ¿estás bien?, preguntó el chico, frunciendo el ceño mientras me miraba. Negué con la cabeza. Más tarde, olvidé lo que dijo. El chico, solo recordé que dijo que me llevaría. Estaba muy contento. Verás, incluso si mi padre no me quiere, alguien lo hará. No soy redundante. Compró bollos al vapor para que comiera, pero solo para mí, no para él. Supongo que tampoco tenía dinero, así que compartí la mitad del bollo humeante que tenía en la mano con el chico. Comamos juntos. De ahora en adelante tendremos que confiar el uno en el otro, así que naturalmente debemos apoyarnos mutuamente. No puedo ser demasiado egoísta, aunque tengo mucha hambre. Siguiendo al chico lentamente, me sentí muy a gusto. Este sentimiento se quedó conmigo hasta que me envió a las autoridades. Los funcionarios llamaron a mis padres y me llevaron de regreso a casa. Mis padres estaban muy enojados. Me regañaron por alejarme y me castigaron haciéndome arrodillar en el salón ancestral toda la noche. Pero sabía que ninguno de ellos se había dado cuenta de mi ausencia. Usaron su enojo hacia mí para encubrir su culpa.
Padre, madre, el niño mocoso que llevaba el sirviente gritó fuerte. La pareja frente a la oficina del gobierno se dio la vuelta, extremadamente ansiosa. Yang. La joven pareja tomó al niño y les agradeció repetidamente. Después de un largo rato, los dos finalmente se fueron con su hijo. Viendo las tres figuras desaparecer en la distancia. ¡Qué maravilloso!, pensé. Tiene un par de padres que realmente lo aprecian. ¿Qué tienes en mente? Y Xiaomu extendió la mano y me rodeó con sus brazos. ¿Te has sentido deprimida desde que regresaste del exterior? Bangwan, nada. Extendí la mano y rodeé la cintura de Xiaomu con mis brazos. Desde que me casé con Xiaomu, rara vez he regresado a casa. Después de este viaje de compras, debería ir a casa de visita. Sintiendo la mano en mi cintura moviéndose lentamente hacia arriba, levanté la mano y empujé ahí. Xiaomu se fue. ¿Quién te dijo que vinieras a mi habitación? Claramente reservé 2 habitaciones. Recientemente ha habido muchos comerciantes ambulantes y esta posada está completamente ocupada. Y Xiaomu explicó que al mediodía, un grupo de comerciantes no pudo encontrar un lugar para quedarse, así que amablemente les di la otra habitación. Estaba enojado y divertido por las acciones de Xiaomu. Realmente eres un gran filántropo, es justo. Y Xiaomu se atribuyó el mérito sin vergüenza. No quería bromear con él, luego discutí asuntos de negocios con él, queriendo saber aproximadamente cuándo podríamos regresar. La opinión de Xiaomu era que si las cosas iban bien, tomaría algunos meses, si no, probablemente un año más o menos. No sé por qué, pero parece que no quiere regresar. Luché por levantarme de la cama. Cada vez que salía el tema de volver a casa, se volvía bastante anormal, no, para ser más precisos, no ha sido del todo normal últimamente. Durante el día, nada parecía fuera de lo común, pero tan pronto como caía la noche. Cayó, se volvería completamente frenético, se aferró a mí desesperadamente, sus ojos no podían ocultar una intensidad obsesiva, como si pudiera desaparecer al siguiente momento. No era así antes y Xiaomu solía ser gentil y comedido en tales asuntos. En la vida diaria, siempre fue complaciente y obediente conmigo. Cuando empezó todo a cambiar, recordando los eventos de los últimos meses en mi mente, de repente me di cuenta, parecía haber comenzado cuando Zhao Yuan regresó a casa, no. Debería haber comenzado cuando llegó la noticia de que Zhao Yuan estaba vivo. Esposo, ¿no deseas estar bajo el mismo techo con tu hermano menor? Finalmente pregunté directamente. Los movimientos de vestirse de Xiaomu se congelaron por un momento. Después de un largo rato, finalmente lo escuché responder en voz baja, Al escuchar su respuesta, entendí en mi corazón. No presioné por las razones detrás de eso. Si mi madre hubiera preferido a mi hermano menor, yo también lo habría hecho. ¿Acaso no recibimos una carta diciendo que tu tío menor había resuelto con éxito un caso importante, había sido ascendido y le habían concedido una residencia? Ya no debe estar viviendo en casa, pero no volver nunca más no es una solución. De lo contrario, ¿por qué no nos mudamos? Tengo una residencia en la parte sur de la ciudad gracias a mi dote cuando me casé. Bromeé juguetonamente. Si vives en mi casa, en cierto modo, es como si te casaras con alguien de mi familia y tendrías que escucharme en todo. ¿Qué te parece? Extraño mucho a mi madre y ha pasado mucho tiempo desde la última vez que visité a la familia Yu. Ok. Los ojos de Xiaomu tenían un dejo de afecto mientras decía, lo que usted diga, mi señora. Y Xiaomu terminó sus compras, aunque intentó retrasarse lo más posible, no podía llegar demasiado tarde. Cuando regresé a casa, era el festival de los faroles y también el cumpleaños de Xiaomu y Xiao Yuan. Aunque había un banquete español se había instalado en la mansión, ya era muy tarde y todos los invitados se habían dispersado. El Festival de los Faroles no tiene la costumbre de organizar banquetes para los invitados, por lo que no fue difícil ver que estos invitados habían venido a celebrar el cumpleaños de Xiao Yuan en la casa. Miré a Xiaomu a mi lado, y no mostró reacción a la escena circundante. Vamos a presentar nuestros respetos a la madre primero. Al escuchar esto asentí. Está bien. Cuando conocimos a mi suegra, Xiaomu relató eventos recientes en el mundo empresarial, mientras escuchaba en silencio a un lado. Después de que Xiaomu terminó de hablar, dijo lentamente, esa es más o menos la situación, se está haciendo tarde, madre, deberías descansar temprano.
Justo cuando Xiaomu me estaba tirando para que me fuera, mi suegra nos llamó. No sabía que regresarías hoy, así que no tuve tiempo de preparar nada. Ya que hoy es tu cumpleaños, te daré esto. Sacó un colgante de jade del cajón a su lado, era de excelente calidad y claramente muy valioso. Pero a la familia y nunca le faltó dinero, ambos hijos comparten el mismo cumpleaños, si realmente le importaba, ¿cómo podría no haber encontrado el tiempo para prepararse con anticipación? Gracias, madre, después de expresar su gratitud, y Xiaomu me llevó de regreso. Una vez que regresamos a la habitación, comencé a hurgar en mi equipaje, que estaba empacado en bolsas grandes y pequeñas. Bangwan, ¿qué estás buscando? Y Xiaomu encontró mi implacable determinación un poco extraña. Un regalo, ¿es esto para mí? Al escuchar la pregunta de Xiaomu, repliqué, si no se lo doy a mi propio esposo, ¿a quién más se lo daría? De hecho, solo me lo pueden dar a mí. Los ojos de Xiaomu se llenaron de un deleite inconcebible. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, encontré mi joyero, lo manejé con tanto cuidado cuando lo guardé envolviéndolo en muchas capas, solo para terminar buscándolo durante tanto tiempo. Saqué una pulsera tejida del compartimento inferior del joyero, aprendí a hacerla yo mismo, mirando la pulsera simple y sin adornos, continué, usarla trae buena fortuna, si se atreve a que no le guste, y Xiaomu es hombre muerto si te metes conmigo. Entonces realmente te has metido conmigo. Y Xiaomu tomó mi expresión por completo y extendió su muñeca hacia mí. Realmente me gusta. Bangwan, ayúdame a ponérmela, asentí con satisfacción por su comprensión, mientras me la ponía, bromeé, una vez que uses mi pulsera, eres mi persona, y Xiaomu dijo con una expresión tranquila, siempre he sido la persona de Bangwan. Las cosas se pusieron un poco ocupadas después de las vacaciones, por lo que tanto el asunto de mudarme como el regreso a la casa de mis padres se retrasaron unos días más. Cuñada, hola, dijo Izaoyuan en voz baja. Por alguna razón, siempre sentí que la forma en que Izaoyuan me miraba era un poco extraña. Hola. No quería interactuar demasiado, así que lo saludé y me preparé para me fui, pero antes de que pudiera dar un paso, Izaoyuan dijo, tengo una pregunta que me gustaría hacerte, cuñada. Pregúntame, lo miré con una expresión perpleja. ¿Qué está haciendo? Estos últimos 2 días he estado investigando un caso. Izaoyuan relató brevemente el proceso del caso. A mitad de la escucha, ya sentía que el caso era bastante peculiar. ¿Cómo puede el temperamento de una persona cambiar tan repentinamente? Si no están fingiendo locura deliberadamente, entonces debe ser un caso de cambio de identidad. Izaoyuan sonrió levemente. Lo que dijiste, cuñada, es exactamente lo que estaba pensando. Pregunté sobre algunos detalles más del caso, y mientras hablábamos perdí por completo la noción del tiempo. Cuando levanté la vista, de repente noté a Xiaomu no muy lejos mirando fijamente este lugar. Instintivamente hice una pausa en la conversación y corrí al lado de Xiaomu. Solo después de tomar la mano de Xiaomu sentí que el escalofrío que recorría mi columna disminuía un poco. Xiaomu preguntó con calma, ¿qué estaban haciendo? Tú y Ayuan discutiendo, señora. ¿También le interesan algunos detalles del caso, hermano? Detalles del caso. Antes de que el caso se resuelva, no debería ser conveniente revelarlos a extraños, ¿cierto? Hermano y cuñada no son extraños. Una corriente subterránea surgió entre Izaoyuan y Xiaomu. Para evitar que la extraña atmósfera entre los dos se intensificara, aparté a Xiaomu primero. Todo el camino de regreso, Xiaomu estaba inquietantemente silencioso. No fue hasta que regresaron a la habitación que Xiaomu habló lentamente. Parecías muy feliz charlando con Ayuan. No era una pregunta, simplemente estaba describiendo la escena que había presenciado. Simplemente encontré ese caso interesante, así que le hice algunas preguntas más al respecto. Antes de que pudiera explicar algo, Xiaomu la interrumpió. Bangwan siempre me amará. ¿De qué se trata todo esto? Olvídalo, alisar su pelaje es más importante. Lo haré, siempre te amaré. Una gran mano acarició lentamente mi mejilla. La voz de Xiaomu tembló ligeramente. Bangwan, recuerda la promesa de hoy. Originalmente pensé que esta vez sería como la anterior, y que terminaría una vez que Xiaomu terminara su locura. Poco sabía, se volvió aún más loco. Miré con impotencia la cadena de plata alrededor de mi tobillo. ¿Cuándo puedo salir? En realidad, fue a mis espaldas para establecer en secreto este patio, aunque estaba destinado a mí. Sé buena, Bangwan. Y Xiaomu habló, y un ligero beso aterrizó en mi oreja. Aquí vamos de nuevo. Siempre que menciono salir, él siempre actúa así. ¿Planeas mantenerme encerrado para siempre? Los ojos de Xiaomu se enrojecieron en las esquinas mientras me miraba sin decir una palabra. Después de un largo silencio, traté de iluminar a Xiaomu, pero con poco efecto. Sus ojos brillaron con obsesión mientras me atrapaba en ese espacio confinado. Mi señora, siempre he sido una persona tan despreciable.
Tonterías, luché para empujar el brazo de Xiaomu un poco más lejos, sintiendo que mi respiración se aliviaba. Considerablemente continué, no eres una persona despreciable en absoluto, en mi corazón, y Xiaomu es el mejor, y Xiaomu se quedó atónito por un momento. ¿De verdad? Entonces si te ocultara algo, Bangwan, ¿me perdonarías ocultar algo? Abrí los ojos ligeramente. ¿Estás manteniendo a otra mujer afuera? Tal vez no esperaba que preguntara esto y Xiaomu se congeló por un momento y negó con la cabeza. Entonces, ¿cometiste asesinato o incendio provocado? Y Xiaomu negó con la cabeza de nuevo. No, en absoluto. Entonces podría considerar perdonarte. Puse una dulce sonrisa. Ahora, ¿puedes decirme de qué se trata esto? Ante una mirada tan ansiosa, Xiaomu decidió cubrirse los ojos con la mano. Bangwan, no me mires así, déjame pensarlo, dame un poco más de tiempo para considerar. No lo presioné más, respondiendo en voz baja. Está bien, te esperaré. Durante casi medio mes, Xiaomu se quedó a mi lado casi todos los días. Entonces, ¿quién ha estado manejando el negocio familiar últimamente? Sin embargo, Xiaomu siempre ha sido un maestro estratega. Debe haber hecho los arreglos adecuados hace mucho tiempo, pero cuando los sirvientes de la casa vinieron a buscarlo, suplicando que Xiaomu regresara rápidamente, me sentí algo perdido. Por lo que escuché, la casa estaba en completo caos, con todos buscándolos a los dos, así que Xiaomu, por capricho, me llevó durante la noche sin siquiera decir una palabra. Apenas podía creerlo, esto era tan diferente al estilo habitual de Xiaomu. No fue hasta que una bofetada aterrizó en la mejilla de Xiaomu que finalmente salí de mi aturdimiento. ¿Qué estás haciendo? Tiré de Xiaomu detrás de mí para protegerlo y miré al que lo había golpeado. Lo que sea que se necesite decir se puede discutir con calma. ¿Por qué debes recurrir a la violencia, madre? Los dedos de mi suegra temblaron levemente mientras luchaba por reprimir su ira. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo la casa ha estado buscándote? Todo es un caos ahora mismo y sin embargo, los dos están tan tranquilos. ¿Cómo pudiste ser tan imprudente y egoísta? ¿No tienes vergüenza ante la familia? Estas palabras de mi suegra estaban dirigidas a Xiaomu. Antes de que Xiaomu pudiera decir algo, mi suegra ordenó furiosamente: arrodíllate, enfrentándote al regaño de su suegra. Xiaomu se arrodilló con calma. Fui yo quien obligó a Bangwan a venir aquí, y fui yo quien le impidió irse. Todo esto es mi culpa, castígame solo a mí. Zhao Yuan entró un paso tarde y al ver la situación, trató de mediar. Madre, mi hermano debe haber tenido sus razones, déjalo pasar esta vez, la persuasión de nadie funcionará. La suegra dijo con frialdad y estaba a punto de darse la vuelta e irse. ¿Por qué eres tan parcial, madre? Miré a mi suegra frente a mí y le pregunté sinceramente, incluso si mi esposo tuvo la culpa primero, ni siquiera preguntaste una razón antes de emitir un juicio directo. Si fuera tu hijo menor quien cometió un error hoy, ¿lo tratarías como a un niño? De la misma manera, mi suegra se detuvo en sus pasos, frunció el ceño y dijo: él es el hijo mayor, el pilar de esta familia, representando a toda la familia. Solo porque es el hijo mayor, ¿eso significa que no se le permite ni un solo momento de indulgencia? Si esa es su responsabilidad, lo encontré algo divertido. Tus hijos mayor y segundo son solo el tiempo que tarda una varilla de incienso en quemarse. ¿No es así? Al escuchar mis palabras, mi suegra pareció perderse momentáneamente en sus pensamientos. Levanté a Xiaomu del suelo y, bajo la mirada de todos, me alejé con gran determinación. Para ser honesto, todavía estoy un poco inquieto. Después de todo, no hay muchos en toda la ciudad que se atrevan a enfrentarse a su suegra. ¿En qué estás pensando, Bangwan? ¿Nada? Miré la mejilla de Xiaomu y la toqué suavemente. ¿Todavía te duele? Xiaomu tomó mi mano. No duele en realidad, madre, no usó mucha fuerza. Dudé un poco. Ahora mismo, está bien, Bangwan, no hiciste nada malo, fue madre la que se equivocó. El día que regresamos a la residencia y Xiaomu y yo propusimos mudarnos a la villa de la ciudad del sur, mi suegra no me detuvo, ni tenía ninguna razón para hacerlo. Sin embargo, Zhao Yuan vino a buscarme, diciendo que tenía algo que pedirme consejo. Estaba desconcertado. No soy un maestro. ¿Por qué sigues pidiéndome consejos? Además, Xiaomu finalmente se había estabilizado emocionalmente recientemente. Realmente no quiero que nada más salga mal. Zhao Yuan hizo una breve pausa y, frente a mi actitud poco acogedora, sonrió con indiferencia. Este asunto de hecho solo se le puede preguntar a la cuñada. Finalmente agregó: me iré tan pronto como termine de preguntar. Está bien, entonces adelante y pregunta. Zhao Yuan miró fijamente, su expresión seria. Cuñada, ¿te gusta mi hermano mayor? Sí, me gusta. Y Xiaomu presionó más. ¿Por qué? ¿Por qué?
Eso es un poco difícil para mí responder. Después de pensarlo durante mucho tiempo, lentamente comencé a hablar, tal vez sea por la primera flor de durazno que me trajo en primavera, el abanico redondo que ondeaba constantemente a mi lado en verano. Cada palabra de precaución antes de salir y cada trozo de pastel que traía para mí sin importar cuándo, y Xiaomu siempre me cuidó muy bien, con un esposo tan maravilloso, ¿a quién no le gustaría? Al escuchar mis palabras Zhao Yuan de repente rió, su risa teñida con un toque de alivio. ¿Realmente sabes cómo hacer estas cosas, hermano? Por el tono de Zhao Yuan, parecía que su relación no era tan mala después de todo, como era antes. Y Xiaomu nunca me mencionó el pasado. Al escuchar mi pregunta Zhao Yuan pensó por un momento. En realidad, era hermano quien amaba leer novelas de detectives en ese entonces, pero después de que papá falleciera, mamá tiró todos los libros de hermano y lo hizo concentrarse por completo en los negocios. Recogí esos libros y crecí amándolos cada vez más. Más tarde, cuando crecí, fui directamente a la oficina del gobierno para investigar casos. Nunca esperé que Xiaomu tuviera afición por las novelas de detectives. Me influyó por mi hermano mayor para recorrer este camino, y Zhao Yuan se detuvo. Debido a esto, después de mi desaparición, mi madre se volvió aún más estricta con mi hermano. Hablando de estos asuntos, mi corazón se entristeció. Si estás decidido a condenar a alguien, siempre puedes inventar una acusación. Después de un momento de silencio, Zhao Yuan de repente sonrió y dijo, ¿ha estado mi hermano actuando un poco extraño últimamente? ¿Sabes por qué, cuñada? Asentí, luego negué con la cabeza, aunque no sé la razón. Sospecho que tiene algo que ver contigo, cuñada. ¿Recuerdas la primera vez que conociste a mi hermano? Zhao Yuan de repente mencionó su primer encuentro. Lo recuerdo, era el Festival de los Faroles ese día. Estaba vestido de negro y hablamos de muchas cosas. Todavía llevaba un ligero aroma a incienso de orquídea lunar sobre él. Espera. Xiaomu dijo una vez que usar incienso de orquídea lunar era algo de hace mucho tiempo, y desde que me hice cercano a él, siempre había usado una garwood. El que usaba Yulin era Zhao Yuan ante mis ojos. Al ver un destello en mis ojos, Zhao Yuan sonrió levemente y dijo, es exactamente lo que está pensando mi cuñada. No es de extrañar que cada vez que se mencionaba la primera reunión, Xiaomu tuviera ese tipo de reacción. Corrí a ver a Xiaomu. Los ojos de Xiaomu tenían un brillo burlón. ¿Por qué corres tan rápido, Bangwan? ¿Me extrañaste? Respiré hondo. Ya lo sé todo. Esas 5 cortas palabras congelaron a Xiaomu en su lugar. Bangwan, fingí estar enojado. ¿Cuánto tiempo planeabas ocultarme esto? Xiaomu forzó una sonrisa amarga. Originalmente, tenía la intención de ocultártelo toda la vida. Más tarde, cuando un Yuan regresó, pensé en ocultarlo el mayor tiempo posible. Al menos podría mantenerte a mi lado un poco más de tiempo. Al ver la niebla formándose en los ojos de Xiaomu, entré en pánico. Yo nunca dije que te iba a dejar. Xiaomu se congeló, como si aún no hubiera procesado lo que estaba sucediendo. Solo estoy enojado porque me ocultaste esto por tanto tiempo. Si me lo hubieras dicho antes, podríamos haber aclarado el malentendido antes. No habría tenido que pasar por tantas dificultades durante este tiempo. La primera vez que vi la frágil belleza de Xiaomu, no pude soportar decirle nada más. Dije que me gustas. Me gusta Xiaomu, mi esposo. Él fue el que viajó docenas de millas solo para traerme una caja de pasteles, pero obstinadamente afirmó que estaba en camino. Xiaomu me atrajo a sus brazos, abrazándome tan fuerte como si usara toda su fuerza. Te amo, Bangwan. Después de un largo tiempo, todavía recordarle a Xiaomu, quiero regresar y ver a mi madre. Se ha retrasado demasiado. Está bien, iremos hoy. Tengo que decir, Xiaomu tiene habilidades de ejecución extremadamente fuertes. Para cuando me di cuenta de lo que era sucediendo, ya estaba sentado en el carruaje de camino a casa. Cuando mi madre me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas en silencio. Después del almuerzo, por alguna razón, comenzó a hablar de la vez que me perdí. De niño, tal vez esto siempre ha sido un nudo en su corazón. Fue mi culpa como tu madre. Si tan solo no hubiera estado tan obsesionada con tratar de ganarme a tu padre en ese entonces y me hubiera preocupado más por ti. Entonces, madre, todo eso es cosa del pasado ahora. Entiendo lo difícil que fue para ella. Xiaomu frunció el ceño ligeramente a su lado. ¿Te perdiste antes? Sí. Afortunadamente alguien finalmente me llevó a la oficina del magistrado. Un pensamiento cruzó su mente y Xiaomu preguntó lentamente, ¿cuántos años tenías en ese entonces? Como si leyera su mente, inmediatamente pensé en algo también. De ninguna manera. ¿Qué coincidencia? Entonces, ¿por qué me enviaste lejos en ese entonces? Hice un ligero puchero.
ya había decidido pasar toda mi vida contigo, pero luego te diste la vuelta y me abandonaste. Después de descubrir que Xiaomu era el niño de atrás, entonces me di cuenta de lo mágico que es realmente el destino. Y Xiaomu rió suavemente. Estaba equivocado, pero no es demasiado tarde para pasar tu vida conmigo ahora. Mirando la sonrisa en el rostro de Xiaomu, también me sentí de muy buen humor, pero siempre sentí como si hubiera olvidado algo. No fue hasta el anochecer que abrí la puerta de nuestro nuevo hogar, viendo el tenue humo blanco que se elevaba del quemador de incienso. Una repentina comprensión pasó por mi mente y Xiaomu, al oírme llamarlo por su nombre completo. Y Xiaomu me miró con una expresión de sorpresa. ¿Te solía gustar el incienso de escamas lunares hace mucho tiempo? Al escuchar incienso de escamas lunares, una sombra de oscuridad parpadeó en los ojos de Xiaomu. Sí, entonces el aroma en tu ropa cuando nos conocimos debe haber sido fragancia de orquídea lunar. Y Xiaomu dio un paso adelante y agarró mi cintura. ¿Qué estás tratando de decir, Bangwan? Miré intensamente al hombre frente a mí. Quiero decir, cuando conocí a Hyeoyuan, le dije que el aroma en él se sentía familiar y reconfortante. En cuanto a dónde venía esta familiaridad y consuelo, no hace falta decirlo. Al escuchar esto, los ojos de Xiaomu se llenaron de alegría, como si estuvieran a punto de desbordarse. Le devolví el abrazo. Así que fuiste tú todo el tiempo. Historia extra 1. Conocí a una chica durante el Festival de los Faroles, y su sonrisa era muy hermosa. Dijo que su nombre era WN, también dijo que la fragancia en mí olía muy agradable. Dije, la próxima vez que nos veamos, le llevaría algo. Después de regresar a casa, felizmente le conté esto a mi hermano mayor. Pero su mente estaba completamente enfocada en los negocios. Qué aburrido. Pasé por algunos problemas para organizar la próxima reunión con esa chica. Desafortunadamente, el caso que había estado investigando de repente tuvo una pista importante. Y tuve que ir, así que le rogué a mi hermano mayor que fuera en mi lugar. Después de todo, nos parecemos tanto que la mayoría de la gente no puede distinguirnos. Después de mis repetidas solicitudes, mi hermano mayor finalmente aceptó. Estaba muy feliz, ya que de esta manera podría investigar el caso y cumplir mi promesa. Para otros, ya habían pasado 3 años cuando volví a ver a esa chica. Estaba parada en la entrada de la mansión, y la primera vez que me vio, me llamó esposo. Más tarde descubrí que no me estaba llamando, ya se había convertido en la esposa de mi hermano mayor, mi cuñada. Estaba algo molesto. ¿Cómo pudo mi hermano mayor hacer esto? Él claramente sabía de mis sentimientos por WN. Deliberadamente le di el incienso de orquídea a la luz de la luna. Deliberadamente me acerqué a ella, viendo a mi hermano mayor ponerse ansioso por ella. Mi prueba terminó el día que dijo que me gustaba, tal vez terminó incluso antes. Supe cuando desafió a nuestra madre por el bien de mi hermano mayor. Sus sentimientos por mi hermano mayor no se basaban en mentiras. Al ver los ojos de la chica llenos de amor mientras hablaba de su hermano, de repente me sentí en paz. En verdad, parece que solo me había aferrado al resentimiento todo el tiempo, pero, ¿a quién estaba realmente resentido? ¿A mi hermano o a la persona que solía ser? No estoy muy seguro. Más de repente recordé un día de mi infancia. Estaba agachado en la esquina de la pared, escuchando a escondidas la conversación entre la niñera y mi hermano mayor. La niñera no podía soportar ver a mi madre siendo tan estricta con mi hermano, así que le dijo en secreto que los dos nos habíamos mezclado en ese entonces. De hecho, yo debería haber sido el hermano mayor. Si no hubiera habido errores, tal vez tú, el joven maestro mayor, no tendrías que trabajar tan duro ahora. Y niñera Liu, y Xiaomu la interrumpió. Nuestro Yuan y yo nacimos solo con un tiempo de varillas de incienso de diferencia. ¿Qué diferencia hay? Compadre lejos, alguien naturalmente tiene que asumir las cargas de la familia. Además, la actitud de la madre hacia nuestro Yuan y hacia mí no tiene nada que ver con el orden de nacimiento, es una cuestión de temperamento. Simplemente no soy tan agradable como nuestro Yuan. Mi hermano mayor fingió no importarle en la superficie, pero yo lo sabía. La relación entre madre y hermano se fue distanciando cada vez más. Al final fui yo quien hizo daño a mi hermano.